Y estamos aquí de nuevo en Albion Online. En esta oportunidad quería hablar un poco. ¿Por qué? Porque así soy yo. Después de que salió esta expansión Wild Blood, debo confesar que hay cosas que me han gustado mucho. Ya hice 2 videos hablando de lo positivo y lo negativo. Y pues sí, me ha parecido entretenida, me ha parecido chévere, pero he tenido un conflicto que quiero compartir con todos ustedes. Esto es una cuestión muy personal. Y de paso quiero cotejar con ustedes opiniones, que he leído los comentarios de algunos de los videos de atrás y ustedes tienen buenos puntos. No falta el que, bueno, pero es interesante. Entonces no olviden suscribirse, darle like y todo eso. Me parece curioso que, aunque la expansión me ha gustado, lo de las armas cambia formas me parece súper interesante, pues no me ha dado ganas de jugar. No sé qué es, muchachos, sinceramente. O sea, a mí me gusta muchísimo el título. Me parece fabuloso. Pero bueno, también esto tiene que ver con que estos días me ha tocado hacer unos trabajos extra y no he tenido casi tiempo. Pero sinceramente no me han dado ganas de jugar. O sea, llego y digo, abro un momento, entro ahí, miro el mercado, miro cositas y hay una barrera muy grande. Y yo sé, ya lo hablamos en otro video y yo leí los comentarios de algunos de ustedes, que parece que no ven los videos porque lo que yo comento en los videos lo repiten en los comentarios. Bueno, muchachos, terminen de ver los videos antes de opinar. Pero bueno, ¿no? Debe ser la nueva generación, tal vez. Es muy apresurada y muy acelerada o impaciente. Y de verdad, o sea, yo llego y pues sí, estoy un poco cansado, pero no me dan ganas de jugar. Y yo sé que el problema es que yo juego solo. Pero como el nuevo contenido de verdad toca hacerlo grupal, lo poco que he estado haciendo es subiendo un báculo 5-4, ahí en zona amarilla, me hago unos faccionados, he estado probando las armitas cambiaformas y pues ya, eso es todo. Eso es todo lo que he hecho y se me acabó como el contenido, digámoslo así. Sigo diciendo que las armas cambiaformas están fabulosas, me encantan, pero me fascinan. Pero yo quiero, digamos, hacer rastreo, quiero ir a dar esas vueltas y me da pereza saber que tengo que sí o sí tener un grupo o buscar gente y todo eso y pues ya, no juego, me salgo y me pongo a jugar otra cosa o bueno, últimamente me he puesto a descansar, ¿no? Pero si tengo un tiempo me pongo a jugar Overwatch, más bien 2 partidas y listo, y ya. Y sinceramente yo pensé que iba a estar más enganchado con esta expansión. No estoy diciendo que sea mala, pero no sé qué es lo que pasa. Y hay otra cosa que quería compartir también con ustedes, y es que no tengo ni la más remota idea qué video subir. Casi todos los videos que ustedes ven en este canal no es Andrés la fábrica de contenido de Albion, no, es todo lo que yo quería subirles a ustedes. Todos esos videos, por eso ustedes ven videos de crafteo, videos de caminos de Avalon, videos de PvP en zona negra o videos de nieblas, de todo eso. Era lo que yo quería compartir con ustedes. Yo no estoy en un plan de SEO que quiero monetizar al máximo el juego y tengo que preparar contenido de esto sí o sí. No, yo solo subo lo que a mí me gusta subir y compartir, pero no se me ha ocurrido nada. No sé qué compartir con ustedes, no sé qué subirles, sinceramente. Yo sé que podrían ser las nuevas armas y analizándolas a profundidad y todo eso. De pronto me hago un videito, por ejemplo, con el arma del bichito de como de árbol. Se me olvida el nombre, que cura, que es el arma con la que más he estado jugando, me gusta muchísimo. Pero no sé qué más subir, no sé qué más compartir, porque siento que todo el contenido nuevo no lo puedo hacer fácil o no lo puedo compartir con ustedes o no me motiva tal vez. Entonces estoy en una posición súper complicada. Porque este canal, pues obvio que es un canal enfocado en Albion Online, pero bueno, no sé qué se me ocurrirá para hablar con todos ustedes. Por eso quería hacer este video. Dije, de pronto voy a tener una lluvia de ideas o qué sé yo. Pero estuve haciendo un poco de PvP y pues no sé, las nieblas las vi como diferentes. Me parece que la gente ya está haciendo otras cosas. La economía está súper loca. Y vean que aunque hay nuevos métodos o nuevas cosas para vender y todo eso en el mercado, pues ahí estaba haciendo dinero, fabricando armas cambiaformas y todo, pero no sé.
Es que sinceramente yo no sé cómo compartir con ustedes esto. De pronto es un agotamiento, ¿no es cierto? Un burnout que llaman, pero no, o sea, ni siquiera eso. Y ya he encontrado varias formas para hacer bastante dinero con esas armas, pero no me ha dado pereza. O sea, no quiero hacerlo porque digo, ¿para qué? ¿Para qué me monto con 200, 300 millones? Y yo digo, pues, ¿para qué, no? O sea, yo quería como algo de variedad y a la final estoy viendo que como que el contenido nuevo no es suficiente para impulsarme a hacer más cosas. Digamos, lo de las islas, pues chévere. El orden lógico sería que yo cultivara todas las islas para ponerme a subir los niveles de eso que tengo pendiente, de las líneas de farmeo o de granja o de cultivos y llevarlas todas a nivel 100 porque era algo que yo quería. Y ahora es más fácil con 6 islas y todo eso y lleno por todo lado de cultivos. Pero aún así no me ha motivado. Y debería motivarme este cambio económico tan grande porque se modificaron muchos precios. El oro y el premium está bajando. Entonces, rarísimo. O sea, yo no esperaba que el premium bajara de precio. Eso me da a entender a mí que la gente no ha comprado casi oro. Me da a entender a mí, ¿no? O bueno, no sé, muchachos. O sea, yo estoy súper confundido. Súper confundido. Tal vez analicé muy mal eso. Pero debería resumir esta expansión en sorpresa. Yo me imaginaba estar dándole 8, 10, 15 horas diarias a esta expansión sin parar y todo, y no. Vean que no. Lo que jugamos en directación ese día, lo que he jugado al otro día, que estuve dándole vueltas a un rato y ya he estado muy desconectado del juego. Me he sentado acá, abro el launcher, abre el título, perdón. Ahorita estoy yendo a Caerleon porque me parece como una buena zona para hacer todo el contenido. Y estoy ahí y como que no sé, no hay motivación, no sé qué pasa, muchachos. No sé qué pasa y me pongo a hacer otras cosas y la paso bien. O sea, doy vuelticas, miro a la gente, miro el mercado, voy y me hago un dungeon, voy y me meto a nieblas, hago una batallita por allá, es chévere. Pero ya no tengo ese entusiasmo como tenía antes de la expansión. Y tal vez es que yo no quiero admitirlo, porque me cuesta admitirlo y ojo, es contraproducente para mi trabajo, que es esto de YouTube. Y es que la expansión no me ha terminado de convencer y no me ha gustado. Recuerdo cuando salió la de esta pequeña expansión o actualización de las nieblas, que no me terminó de convencer, pero ahí se hacían cosas y después ya me enganché un poco a nieblas y... Pero aquí no sé, o sea, es que me he encontrado demasiados grupos que me atacan y yo sé que es el juego y ha cambiado a eso, pero no me es gratificante. Y yo sé que ustedes siempre se ofrecen, ¿no? Y eso me gusta y les agradezco en el alma. Ustedes dicen, no, pues armemos un combo y todo eso. Pero por ejemplo, yo hoy jugué más o menos como a las 4 de la mañana, 4 y media, que tenía ahí una horita. Pues armar combo con ustedes a esa hora, como siempre les he dicho, es dificilísimo. Eso no es imposible y tengo ahí media hora, 40 minutos. Entonces yo agradezco de verdad que ustedes siempre se ofrecen a que hagamos contenido. Pero de verdad no sé, no siento que como que para qué, o sea, yo digo las armas Awakened, yo para qué me voy a poner a subir una arma Awakened, para qué, ¿a qué función le podrían encontrar? Digamos, yo utilizo las de zona amarilla, digamos. Y sí, yo la quiero subir y yo estaba subiendo unas líneas, pero yo estaba subiendo unas líneas de un arma Awakened y yo decía, pero ¿para qué me pongo a subirlas? O sea, ¿qué puedo llegar a hacer? O sea, tengo un arma 5.4 Awakened bien brutal y ¿dónde la meto? ¿Qué hago con ella? ¿O me voy a eliminar bichos o guerra de facciones? Lo más cercano es eso, ¿no? Meterme en una guerra de facciones pero no. O sea, no. Lo más entretenido de verdad es sido las armas cambiaformas. He estado probando dungeons y eso es chévere. Está muy chévere entenderlas cómo funcionan. Pero siento que aquí me empujaron hacia otra dirección que no me satisface. Me parece que el juego estaba más divertido antes. Repito, esto es una cuestión muy personal. Una cuestión muy personal y ustedes dirán, André, no sea hater, no, porque no sean... O sea, voy a utilizar este regionalismo colombiano que es para decir como boludo o gilipollas, como dicen. No sean hueones.
Porque pues obviamente a mí me gusta y a mí me sirve que me guste el juego. Y es más, podría colocar una máscara y subo videos y jaja, pero es que no me ha gustado lo que han, o sea, no lo disfruto. No sé qué están haciendo ustedes, no sé qué visitan. Por favor, respondan los jugadores solitarios. No respondan los que tienen gremios ni nada de eso. No, no, no. Por favor, respondan los jugadores solitarios que andan haciendo. ¿Qué se la pasan haciendo? O sea, yo estaba subiendo mis espaditas y estaba subiendo unas piezas del set que todavía me faltaba por subir a nivel 100. Pero esa sensación constante de que el nuevo contenido no es para mí me genera como una barrera toda rara. Porque siento que más adelante tal vez meten más contenido solo para gremios de 800 personas y yo digo, no, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué me voy a poner a hacer? Y a mí me desinfló un poco o bueno, llamémoslo así, me deshypeó o me desaceleró la motivación. O sea, técnicamente esto debería impulsarme a hacer más contenido y volverme loco, pero a mí me desaceleró. Ya me da pereza subir las espadas que estaba subiendo. Tenía más ganas de subir las espadas antes de la expansión. No sé, muchachos. Yo sé que ustedes pueden tomar esto de muchos ángulos, desde varios puntos de vista, pero yo estoy también en una especie de confusión, llamémoslo así. Que yo no sé cuál es la respuesta. ¿Sí? ¿Estoy aburrido del juego? No, porque me gusta. O sea, es chéverito. Estoy haciendo un dungeon y va, está chévere. Y exploro y está chévere. Pero no, o sea, no quiero meterle 18 horas. Se me acaba como la energía y el entusiasmo rápidamente. Me dura por ahí media hora. Una hora y ya después digo, pues bueno, otra vez lo mismo. Vamos a entrar acá y a ver qué puedo hacer de dinero. Y no sé, estoy en un momento como complicado. Y no se imaginan lo que perjudica a mi canal y mi trabajo esto. Lo perjudica muchísimo. Pero sinceramente no, estoy ahí. Lo más cercano ha sido los directos que hemos hecho. Bueno, solo he hecho uno, ¿no? Y es donde hablo con ustedes, interactuamos y probamos cosas y todo eso. Pero de resto no. Pues me siento como vacío. Ya. Estoy como exagerando tal vez. Pero de verdad, o sea, yo estoy acá, vean. Para que entiendan un poco el concepto, vean. Es sábado. Son las 5 de la tarde. Tengo por reloj más o menos 2 horas, 3 horas para jugar. Y abrí el juego y me quedé sentado mirando al personaje en Caerleon. Me iba a comprar el set para reequiparme. Y me quedé ahí mirando un rato y no tenía ganas. Y ya, no tenía ganas de jugar. Entonces cerré el juego y me quedé mirando un rato la pantalla. Ustedes dirán, Andrés, ¿usted qué le pasa? Sí, yo sé. Pero me quedé mirando un rato la pantalla y yo dije, voy a grabar un video y les voy a contar. Porque no sé cómo abordar esto, ¿sí me entienden? O sea, no sé qué pasa. No sé qué pasa y no sé si se quemó el juego, pero es que no creo. Yo estaba pero con unas ganas y unas pilas ahí, dele. Y me gustaba y de repente fue a salir la expansión y me frenó, no sé qué es. No sé si inconscientemente mi cerebro está absorbiendo una información que yo no quiero aceptar o que no alcanzo a asimilar. Y que inconscientemente ¿sí me entienden? Si no, pues normal. Pero bueno, intentaré subirles contenido. Voy a ver qué me pongo a hacer, pero no voy a subir contenido si no me gusta. Si no lo estoy disfrutando, no voy a subir contenido. Yo viví una época así en el canal principal de Albion, donde subía contenido porque me tocaba, si no podía tragar. Si no podía comprar el mercado, ¿no es cierto? Pero yo dije que no lo volví a hacer. Eso fue una de las peores épocas de mi vida. Hacer videos de algo que no quiero solo por comer. Me pareció deprimente. Es como entrar al clásico trabajo donde no quiero porque me toca. Entonces aquí tampoco quiero hacer lo mismo. Y estoy ahí frenado. Estoy súper frenado. Por eso en la pestaña de comunidad les comenté eso de si les gustaría que hablara sobre el impacto de World of Warcraft si se volviera free to play frente a Albion y todo esto. Como para opinar de algo diferente, porque de esta expansión he leído muchas críticas negativas en Reddit y en todos los foros. El impacto ha sido, o sea, yo pensé que iba a ser más positivo el impacto. Las armas cambiaformas siguen siendo espectaculares, el rastreo es bueno, es interesante, pero la gente, por lo que estoy leyendo, como que no les terminó de convencer esta actualización, como que no sé qué pasa.
No sé qué pasa, no sé si estamos exagerando. He estado mirando las cifras de jugadores en Steam. Andrés, que las cifras de Steam no, yo sé que hay más gente jugando en el launcher oficial, pero las cifras de Steam es más o menos para saber cómo está fluctuando la cantidad de jugadores. Y pues subió la cantidad de jugadores con la expansión, pero está lejísimos de lo que fue cuando salió el servidor de Asia. O sea, ha subido la cantidad de jugadores, pero no tanto como yo me imaginaba. Yo me imaginaba que se iba casi a triplicar o duplicar la cantidad de jugadores y no, o sea, no. Esto no sé, muchachos, yo no sé si estoy en un plan negativo, pero siento que como que esta expansión no fue muy acertada. Toca esperar, es muy apresurado. Muy apresurado. Supongo que la gente que tiene gremios y la gente que juega en grupo, que se supone, según leo en los comentarios en los MMO, todo mundo tiene que jugar con gente y si no, mejor váyanse de acá. Literal es lo que dicen. O sea, si a usted le gusta jugar solitario, es mejor que se vaya del mundo de los MMORPGs. Es lo que dicen todos. Y yo digo, pero bueno, o sea, no sean burros. ¿Cómo le van a decir eso a la comunidad? Si quieren que la comunidad crezca, no digan eso. Digan otras cosas para motivar a la gente a buscar grupos. Pero bueno. Entonces de verdad no sé qué pase y estoy muy a la espera de qué va a ocurrir con el juego, porque ya esta expansión es lo más grande que van a sacar durante mucho tiempo. Para lo próximo tenemos que esperar una buena cantidad de meses. Y pues no sé qué me pongo a hacer. Supongo que seguiré subiendo las otras armas, subiendo los casquitos que me faltan, haciendo el contenido que pueda hacer solo, no sé, analizando, bueno, lo del mercado y no sé, estoy en un momento muy raro, muchachos. No sé qué piensan ustedes, déjenlo abajo en los comentarios. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué les pareció y cómo van? ¿Qué maravillas han encontrado para que compartan con la comunidad y les recomienden? Sobre todo a los jugadores solitarios que no tienen tiempo, tal vez, no sé. Bueno, solo quería compartir esto con ustedes, espero que sea de interés y seguiré subiendo de pronto videos así hablando basura porque qué más hago, ¿no es cierto? Y si les gustan los videos hablando basura, denle muchos likes al video. Y seguiré subiendo y pongo esos videos de Albion ahí al fondo y hablamos basura por lo menos porque no sé qué hacer. Sinceramente no sé qué hacer. Entonces, like, suscribirse y todo eso. Y gracias a todos por el apoyo. Chao.